Muy buenos días, profesor. Esperando usted y su familia se encuentren muy bien. Ignacio del Valle por acá para hablar un poquito sobre este reportaje que nos tocó hacer en esta unidad 3, el cual en mi caso específico trata sobre el movimiento estudiantil. En esta oportunidad yo decidí ponerle al reportaje el estallido estudiantil que sí prendió. No sé si recordamos que él en aquel entonces director ejecutivo, presidente del directorio del metro, dijo: cabros, esto no prendió, te equivocaste, garrafal. Prendió como nunca había prendido antes. Si pensamos un poquito en los antecedentes que teníamos para el estallido social del 2019, teníamos una serie de antecedentes desde antes. Chile venía calentándose de a poquito, muy de a poquito. Recordar año 2016, 17, 18 y 19, los estudiantes siempre, yo me acuerdo que fueron los 4 años con más tomas en la historia. 2 años con la presidenta Michelle Bachelet, 2 años con el presidente Sebastián Piñera, que en paz descanse. Fueron años bastante complicados la previa al estallido social. Liceos emblemáticos: el Liceo de Aplicación, el Liceo 4, el Instituto Nacional, el Darío Sala, eran liceos que vivían en paro. O sea, algo no nos estaba cuadrando, algo no estaba bien, el gobierno no se estaba dando cuenta. La presidenta Bachelet tal vez no lo supo entender, Piñera tampoco lo entendió muy bien en su segunda oportunidad. Entonces, Chile ya venía calentándose de a poquito, el costo de la vida venía subiendo pesado, o sea, considerablemente Chile estaba siendo un país más caro, la inflación estaba subiendo y sobre todas las cosas la sociedad se estaba enojando. Sentíamos que el país no avanzaba, sentíamos que el país tal vez se estaba quedando un poquito estancado en el pasado, veíamos como nuestros vecinos crecían. Aparte que 2019 tenemos que recordarlo como el año en el cual los estallidos sociales se volvieron moda. Perú sacando presidente, Argentina también un poquito temblereque ahí con el presidente Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Ecuador también con sus problemas ahí tratando de sacar al presidente Lazo. Entonces al final se estaba viviendo una revuelta pesada en toda América Latina. El único país que se estaba salvando un poquito más era México, tal vez Centroamérica. Bueno, en Centroamérica estaba Bukele en aquel entonces en su primer mandato. Y básicamente el continente entero se estaba poniendo un poquito más caliente en relación a lo social. Ya no era un continente tan fácil de gobernar como lo había sido últimamente. La ultraderecha estaba dando paso a la ultraizquierda, o a la izquierda relativamente, como lo es acá en Chile, como lo es México con su primer gobierno progresista. Son puntitos ahí a tocar, puntitos súper importantes igual. Entonces Chile en aquel entonces estaba pasando por un mal momento. Falta de transparencia, desconexión de las autoridades, recordar que el ministro de Transporte dijo que se levantara la gente más temprano. Entonces al final las personas ya no sabían qué hacer, ya no sabíamos para dónde iba la micro, cuál era la vuelta que teníamos que seguir. Chile se estaba yendo al piso. Después, como un segundo puntito ahí para recalcar, la crisis económica. Estábamos sumiéndonos en una crisis real y existía desigualdad social, lo cual era algo que nosotros hasta el día de hoy sabemos. O sea, siempre hemos sabido que existe desigualdad en Chile, pero nos gusta callarlo, nos gusta taparlo tal vez un poquito más, ¿no? El aumento del costo de la vida, un sueldo mínimo bajo, 360 en aquel momento, y adicionalmente una precarización laboral bien fuerte, ¿eh? Esos contratos que no te querían pasar indefinido, te contrato 6 meses, te despido te contrato 3 meses, te despido después de los 3 meses, te vuelvo a contratar un mes después. Al final, la gente no tenía estabilidad, habían problemas en transporte, en salud, en educación. En aquel momento el presidente Piñera recién estaba implementando lo que hoy conocemos como la red metropolitana de movilidad. Antes de eso estábamos con el Transantiago, que nos estaba pegando, pero pesado también. Lamentablemente, Santiago es una ciudad muy grande para el sistema de transporte que teníamos antes. Entonces, la gente no se lograba acostumbrar. Como que costaba enchufarse y cobrarle 720 pesos por un pasaje, cuando en realidad la micro no tenía ningún lujo, eran unas micros antiguas en mal estado. A la gente ya no le gustaba simplemente. Y también existía un poquito de descontento con el sistema político. Ya llevábamos aproximadamente unos 16 años ya entre la izquierda y la derecha, mi generación. Yo nací con Ricardo Lagos y yo no conocí otro presidente que no fuera Bachelet Piñera. Fueron 16 largos años en los cuales la gente ya estaba
chata, básicamente. Ya se estaban cabreando de todos los problemas que habían, como el mal uso de recursos públicos por parte del hijo de la presidenta Bachelet y de su nuera, entre otras tantas cosas que fueron saliendo con el tiempo al aire. Si nos ponemos a pensar también en la participación y en el liderazgo de los estudiantes para este estallido social, durante el año 2019 los estudiantes jugaron un rol fundamental, lo cual yo creo que hay que agradecerles. Yo era estudiante en ese momento, yo era secundario, yo estaba en cuarto medio en el 2019, desde un centro de alumnos de un liceo católico particular subvencionado, que tal vez nosotros no teníamos mucho que salir a protestar, porque en realidad a nosotros no nos afectaba lo que pasaba en los colegios municipales, pero igual queríamos salir con los compañeros. Los estudiantes participaban en las marchas, los profesores nos apoyaban, y en un comienzo hay que recordar siempre esto, eran marchas y protestas pacíficas. El movimiento estudiantil en ningún momento se agarró a piedrazos o a peñascazos con los carabineros. Casi siempre las protestas eran de corte pacífico. No era obligación salir a las marchas, agarrarnos a piedrazos con los carabineros y vamos arriba, porque en realidad eso no era así, ¿no? Los cambios no se generan con piedras, los cambios no se generan con violencia, los cambios se generan haciendo que los estudiantes realmente fueran el motor del cambio, ¿no? El motor de la resistencia. Los líderes estudiantiles, aquí voy a discrepar un poco. Según las informaciones, eran de la Chile, de la Católica, pero hay que pensar que el estallido social lo iniciamos los secundarios. El estallido del 2019 nos demostró que Chile no lucha desde una universidad, sino que lucha desde los liceos. Inolvidable la foto de aquel alumno del Liceo Salesianos Alameda a eso de las 2 de la tarde del 17 de octubre saltando el torniquete que dio la vuelta al mundo. Ahí te demuestra que en realidad los que iniciamos el estallido fuimos los secundarios, más no los universitarios como tanto dijeron. El salto de torniquete fue una muestra pacífica en ese instante de que queríamos un cambio, ¿no? Porque nos subían el pasaje a todos. Hay que recordar que los alumnos desde primero a cuarto medio sin trabajar también pagan pasaje. Pagan igual que un alumno universitario que tal vez gana 10, 11, 15, 20 veces más. Los primeros saltos de torniquete fueron en República, Baquedano, Quinta Normal y las estaciones donde habían cercanos colegios, ¿no? Estación Central, San Alberto Hurtado, Universidad Católica, Universidad de Chile, fueron estaciones golpeadísimas con el estallido. Yo creo que un puntito también a tocar son las demandas que tenían en aquel entonces los movimientos, en específico el que yo elegí, el movimiento estudiantil, el cual solicitaba cosas que al final no eran tan difíciles de cumplir y que si lo pensamos ya estaban. El problema es que no estaban tan masificadas. Inmemorables cantidades de veces hemos pedido el fin al lucro. El fin al lucro, garantizar el acceso universal a la educación pública, una educación de calidad en todos los niveles, que son cosas que no son tan difíciles de cumplir al final, ¿no? Durante el estallido se buscaba realizar una reforma integral al sistema de admisión escolar. Yo me acuerdo que mi generación fue la última en dar la PSU, la prueba de selección universitaria. Después vino la PTU, la prueba de transición, y ahora está la PAES, que al final es una PSU con otro nombre, que le cambiamos el puntaje máximo de 850 a 1000, o sea, no cambiamos en nada. Chicos, realmente ahí sí no aprendió porque al final el país quedó tal cual como estaba antes y yo diría que hasta peor. Porque una generación entera quedó con su PSU arruinada, como lo es la mía, porque yo recuerdo que habían protestas en las calles, la gente protestaba, los jóvenes querían boicotear la PSU, como que se esparcieron los resultados de las pruebas antes. Al final, todo estaba mal en aquel entonces, ¿no? También se buscaban mejorar las condiciones laborales de los profesores, también se buscaban mejorar los sueldos de los profesores. Recuerdo que en el año 2019 mi liceo, el Salesianos de la Alameda, tuvo su primer paro en 130 años. O sea, estábamos marcando realmente un cambio. En desigualdad como en justicia social, los jóvenes también buscaban implementar políticas públicas para reducir la brecha entre los ricos y los pobres, reformas tributarias progresivas, inversión en programas sociales, y también se elegía garantizar las pensiones. Bueno, con el tiempo salió la PGU, un muy buen punto para el gobierno de Sebastián Piñera. También se buscaba recortar las listas de espera en los hospitales de salud pública y vivienda digna, algo que se ha pedido de toda la vida. En democracia
Yo no recuerdo nunca haber escuchado a alguien que quisiera una convención constitucional, pues desde hace tiempo ya, desde el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, año 2016 más o menos, no sé si recordamos que habían algo llamado los cabildos ciudadanos. Chile ya estaba en un proceso constitucional que, si bien nunca inició como tal, las consultas ya estaban. El camino ya estaba forjándose, de a poquito, pero se estaba forjando. Se buscaba cambiar la constitución del 80, que era heredada del presidente Augusto Pinochet, y adicionalmente se buscaba un sistema un poquito más representativo. La respuesta del Ejecutivo y del Judicial, terrible. Piñera sale una noche diciendo que estamos en guerra contra un enemigo poderoso, y el capitán de zona del ejército, que actualmente es el director en jefe del ejército, dice que él no está en guerra con nadie, que es un hombre que duerme tranquilo. Pésima imagen a Chile, pésima imagen al mundo, descoordinación total. Demostramos que el país nuevamente estaba para el payaseo, y demostramos que el presidente no estaba siendo capaz de gobernar como tenía que hacerlo, no estaba imponiendo la mano dura que se espera de un presidente verdaderamente, ¿no? Al principio Piñera respondió brutal, represión policial, reacio al diálogo, no quería hablar con los estudiantes. Y el mismo 18 de octubre, sin pensarla mucho, decretó estado de emergencia y toque de queda en la región metropolitana, lo cual fue peor, porque al final los militares no dieron abasto para cubrir todo Santiago, y como ellos no estaban en guerra con nadie, tampoco iban a salir a reprimir a la calle. Aparte que el presidente tampoco le estaba dando su apoyo. Lamentablemente, y pese a la negativa inicial de Piñera, el gobierno comenzó a anunciar reformas para apaciguar las protestas, como la creación del bono para estudiantes vulnerables y la rebaja de 30 pesos en el transporte público, que básicamente eran los mismos 30 pesos que habíamos subido 2 semanas antes, pero ahora estábamos retractándonos de lo que habíamos hecho. Piñera ya no sabía qué más hacer. La violencia se le estaba poniendo brutal en todo Chile. Santiago ya ardía en llamas completo, con 130 estaciones de metro atacadas. Al final, el país ya no estaba dando abasto, y el día 15 de noviembre en la noche sale el famoso Acuerdo por la Paz Social, firmado por todos los partidos políticos, y entre los que estaban en esa mesa firmando se encontraba Giorgio Jackson, Gabriel Boric, entre otras personas. Lamentablemente este proceso constitucional no funcionó. Chile realmente no prendió una convención constitucional, primero elegida por el pueblo, puro populacho, la cual no fue efectiva. Después la rechazamos, después nuevamente a las urnas, nuevamente convención constitucional, ahora era la constitución de la derecha y nuevamente el pueblo la rechazó, y aquí estamos, en nada, con la misma constitución del 80, pero 4 años más tarde, casi 5. En conclusión, el estallido evidenció que Chile ya estaba hasta el verdadero perno. Chile ya no daba más. Chile estaba cansado de todo esto que nos estaba pasando, el gobierno no nos estaba dando respuestas a tiempo. La gente quería un cambio, ¿no? Y lo consiguieron. Tuvimos un cambio, nuestra vida cambió verdaderamente y para siempre. Chile ya no es el mismo que era antes, hoy somos un país muy diferente. Aprendimos que una constitución no nos va a solucionar la vida ni nos va a cambiar las cosas, y también aprendimos que con violencia no se logra nada. En este sentido, el camino se nos volvió un poquito más disperso, ¿no? Con 2 constituciones rechazadas, siendo el hazmerreír del mundo, porque fuimos el único país en la historia que hizo una constitución paritaria, una constitución 100% escrita por el pueblo, la cual al final no llegó a nada. Demostraron que el estallido social, más que marcar un antes y un después en Chile, marcó simplemente una etapa. Podríamos llamarlo una pequeña borrachera. Un momento en el cual Chile quería algo, ese momento revolucionario que todo chileno quería. Todos queríamos ese momento de heroísmo, de salir a la calle a protestar, a marchar, como se veía en otros países, y después irnos para la casa y subir un par de fotos a Instagram. Chile y el chileno demostraron ser la verdadera imagen del doble cara, del doble estándar. Porque pedíamos cambios, pero a la hora del cambio lo rechazamos. Con el tiempo aprendimos que no era el camino que Chile necesitaba, no era el camino que Chile quería, y también aprendimos que Chile es un buen país, que somos un país fuerte, un país resiliente, y sobre todas las cosas aprendimos que gracias a los estudiantes se han logrado grandes cambios desde la Revolución Pingüina. Se despide Ignacio del Valle, muchas gracias por su tiempo, por su atención, y espero tenga un excelente día, profesor. Nos vemos.